Buenos días, somos María Pastor, Ivone Urrutia, Marina Virosta, Lucía Orbegozo y María Santaolalla y vamos a presentar nuestro trabajo sobre el análisis del desarrollo cognitivo en pacientes con síndrome de Down expuestos a la musicoterapia. En primer lugar, vamos a hacer una introducción sobre nuestra enfermedad y exposición escogida. Por un lado, encontramos el síndrome de Down, que es una enfermedad genética que se caracteriza por la trisomía en el par 21, que se produce como consecuencia de una incorrecta división en el desarrollo embrionario. Por otro lado, la exposición es la musicoterapia, que se utiliza para asistir las necesidades físicas, sociales y cognitivas de un paciente mediante métodos de estimulación temprana. Para determinar cuáles son los criterios del diagnóstico del síndrome de Down, nos fijamos en pruebas que se realizan durante el embarazo y después del nacimiento. Por un lado, durante el embarazo tenemos 4 pruebas. 2 de ellas son importantes, pero no determinan al 100% la enfermedad, que son los niveles de la alfa-fetoproteína y las ecografías, y por otro lado tenemos la biopsia de corion y la amniocentesis, que se realizan en la semana 14 y 16 del embarazo y son totalmente determinantes de la presencia de esta enfermedad. A posteriori, después del nacimiento, nos fijamos en 3 aspectos. Por un lado, en los rasgos de la cara, por otro lado, en el comportamiento del neonato y por último, se puede realizar el estudio del cariotipado del paciente para ver si en sus patrones génicos se aprecia este síndrome. Bueno, los criterios de definición de caso y códigos CIE se corresponden con la trisomía libre, cuyo código es el que vemos en pantalla, la translocación, cuyo código es el que también vemos en pantalla, y el mosaicismo, que no me voy a repetir, pero también lo vemos en pantalla. CIE 10, Q 90.0, 90.1 y 90.2. Bien, ahora vamos a empezar con la musicoterapia. La musicoterapia es una intervención directa con sesiones musicales, ya sean individuales o grupales, que depende de las capacidades del niño y de sus necesidades. El objetivo de la musicoterapia es estimular el desarrollo cognitivo de los niños mediante distintas actividades. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los tipos de terapias que se pueden realizar. Por un lado tenemos las técnicas activas y por otro las pasivas. Las técnicas activas, los individuos intervienen de manera muy directa, como protagonistas de todo lo que acontece en la sesión. Consiste en la capacidad de estas personas para actuar o improvisar. De esta manera se trabaja el área creativa y motriz, así como la capacidad de concentración, atención y discriminación de estímulos. Por otro lado, tenemos las técnicas pasivas, que son aquellas en las que el proceso terapéutico se centra en la escucha de las personas, ingresando y recibiendo la música en todos los aspectos. Entre estas técnicas, la más conocida es la de audiciones musicales, ya que se utilizan como medio de estimulación de la introspección y de la creatividad. Ahora vamos a pasar a definir cuál es el objetivo de este trabajo, que es evaluar la exposición a la musicoterapia sobre el desarrollo cognitivo de niños con síndrome de Down en el País Vasco durante un periodo de tiempo de 3 meses. Para estudiar la posible asociación entre un mejor desarrollo cognitivo y la musicoterapia, elegiremos el estudio epidemiológico analítico experimental ensayo clínico, es decir, el gold estándar o patrón de oro de la investigación clínica moderna, que incluye observaciones hechas bajo condiciones controladas por el investigador. Se tratará de un ensayo clínico paralelo, ya que tiene una duración fija de 3 meses, y aleatorizado, autorizado por el Comité Ético de Investigación Clínica tras la entrega del protocolo del ensayo clínico. Se hace uso de la aleatorización o asignación aleatoria del tratamiento para conseguir el aislamiento del factor que queremos medir, en nuestro caso el efecto de la musicoterapia sobre el desarrollo cognitivo en niños con síndrome de Down. De este modo, nuestro diseño controlará que el grupo control y el expuesto al tratamiento tengan características iguales en todos los aspectos menos en uno, que será la exposición a la musicoterapia. Consideraremos a cada persona como un fin en sí mismo y no como un fin para otro medio. Por tanto, se tendrán siempre en cuenta y se respetarán los 4 principios éticos. En primer lugar, la autonomía.
el reconocimiento y respeto de la capacidad de cada persona, en este caso del padre, madre o tutor legal, a ser informado y a decidir si desea participar. En segundo lugar, la beneficencia, velar por el bienestar del paciente y que siempre sea superior el beneficio que el riesgo. Tercero, la justicia, distribución equitativa de los riesgos y beneficios, sin discriminaciones. Y por último, la no maleficencia, la investigación no debe causar daño. Además, en todo momento se respetará la privacidad, intimidad, confidencialidad y anonimato de los pacientes. La elección de la musicoterapia como factor de exposición está basada en diversos artículos de ensayos preclínicos con ratones en los que se evidencia la mejora cognitiva de estos. En ningún ensayo realizado hasta la fecha hay indicios de que la musicoterapia cause algún tipo de perjuicio en el sujeto, cumpliendo así los principios éticos de beneficencia y no maleficencia. En cuanto a la población de estudio, se trata de los niños y niñas de 4 años con síndrome de Down en el País Vasco. La muestra tomada para el ensayo está compuesta por 500 niños y niñas de 4 años con síndrome de Down en el País Vasco. Para su inclusión en el ensayo deberá existir un consentimiento paterno informado. Elegimos un tamaño de muestra bastante elevado para que ésta sea representativa de nuestra población y, de este modo, obtener errores aleatorios pequeños, es decir, una mayor validez externa. En cuanto a la exposición a la musicoterapia, consistirá en 3 sesiones semanales colectivas con una duración de 30 minutos durante 3 meses. La sala en la que se realicen las sesiones debe ser amplia, acogedora, limpia, de colores claros que inciten al relax y decorada con instrumentos musicales. Se realizarán, ante todo, ejercicios basados en la improvisación. En estas sesiones, el paciente junto al resto del grupo tocará un instrumento. No es necesario que sepa música, simplemente el ejercicio consistirá en dejarse llevar, ser capaz de descubrir su parte creativa y de ponerla en práctica, además de crear complicidad y armonía con el resto de compañeros. También se trabajará el movimiento improvisado con la escucha de música. Además, se destinará parte de las sesiones al canto. Asimismo, el trabajo en la respiración, tranquilidad y concentración se acompañarán de música. Al final de cada sesión, el profesor hará una detallada descripción de lo realizado en ella y de los progresos que cada semana observa en sus pacientes. Bien, para obtener nuestra muestra, acudiremos a la Fundación de Síndrome de Down del País Vasco para conseguir contactar con el mayor número posible de pacientes que cumplan nuestras condiciones y proponer su participación en el ensayo clínico. Una vez tomada la muestra de 500 niños, se entrevistará a los respectivos padres o tutores legales para conocer las posibles estimulaciones sociocognitivas, diferentes a la musicoterapia, a las que están diariamente expuestos sus hijos, ya que éstas podrían ser variables confusoras en nuestro ensayo. El entrevistador recogerá la información sobre si los niños realizan deporte, tienen mascota, acuden a un colegio especial o reciben clases de idiomas, entre otros. A cada niño se le será asignado un código, y en su informe se anotará la positiva o negativa de estas actividades extra. El entrevistador desconocerá en todo momento quién es el niño sobre el que está recogiendo información, y estos datos no influirán en la elección del grupo en que cada niño será incluido, ya que la asignación aleatoria de la exposición será previa a la entrevista con los padres. Una vez tomada la muestra, la asignación a la exposición se realizará de una manera aleatorizada ciega. Se ordenarán a los participantes según la inicial de su apellido, y los primeros 250 constituirán el grupo de expuestos a la musicoterapia, y los 250 restantes estarán en el grupo de los no expuestos. La aleatorización ciega nos permitirá el aislamiento del efecto que se quiere estudiar, y así evitar posibles factores de confusión. Consecuentemente, el primer grupo recibirá musicoterapia, y el otro realizará actividades lúdicas con música infantil, como por ejemplo Miliki. Ambos grupos serán citados a la misma hora en el mismo lugar, a fin de que los padres no conozcan a qué grupo pertenece su hijo, ya que esto podría distorsionar nuestros resultados. El hecho de que en ambos grupos se incluya la música tiene como finalidad mantener la incógnita del grupo al que pertenece cada niño. De esta manera, evitamos que si un paciente sale de la sesión cantando o tarareando, se evidencie que pertenece al grupo de los expuestos a la musicoterapia y esto influya en el enmascaramiento. Así evitamos el sesgo de información o, en el caso del ensayo clínico, de realización y conseguimos que se trate de un estudio doble ciego, en el que ni los niños o en su defecto sus padres ni el investigador saben a qué grupo pertenece cada uno. Para la adquisición de los resultados
Tanto al inicio como al final del ensayo se realizará a los niños de ambos grupos el test de inteligencia de Questler. Se compararán los resultados de cada paciente individualmente, antes y después del ensayo, sin saber a qué grupo pertenecen, de modo ciego. Asimismo, se realizará una media aritmética de los resultados de ambos grupos en los dos momentos, y se comparará un grupo con el otro. De esta manera, se observará si la musicoterapia promueve el desarrollo cognitivo y si la mejora que produce resulta estadísticamente significativa. Una vez recogidos los datos, pasamos a la fase de los resultados. Aquí es importante destacar que estos van a ser analizados por intención de tratar y no por protocolo. Es decir, que vamos a considerar a los individuos en el grupo que fueron asignados aleatoriamente en un principio, demostrando así que no hay intereses de por medio que no sean terapéuticos y preservando los beneficios de la aleatorización. Bueno, pues como medida de frecuencia vamos a calcular una proporción. En este caso, la proporción de niños que han mejorado en el test cognitivo. En cuanto a la medida de asociación, pues al tratarse de un ensayo clínico utilizaremos el riesgo relativo. Y haciendo caso al principio ético de beneficencia, este tiene que ser menor que 1. De todos modos, lo vamos a calcular para conocer cuál es la fuerza de la exposición, es decir, de la musicoterapia. Pasamos ahora a las medidas de impacto, para conocer cuál es la eficacia de esta musicoterapia. En primer lugar, tenemos la reducción absoluta del riesgo. En nuestro estudio, el riesgo no consiste en tener la enfermedad, sino en no mejorar en el test cognitivo. Así, para realizar el cálculo, preferiremos hablar de proporciones de no mejora en vez de incidencias, puesto que no hay casos nuevos de enfermedad. Y haremos la proporción de no mejora en los no expuestos a la musicoterapia menos la proporción de no mejora en los expuestos a la musicoterapia. Y obtendremos el número de niños que no han mejorado entre los que no han sido expuestos y que podrían haber mejorado por la exposición. También podemos realizar la reducción relativa del riesgo. En este caso calculamos la reducción absoluta del riesgo sobre la proporción de no mejora en los no expuestos. Y obtenemos la proporción de los niños no expuestos que no han mejorado el resultado en el test y que podrían haberlo hecho si hubieran sido expuestos a la musicoterapia. Y ya por último, para acabar, calcularemos el número necesario a tratar, que es igual a 1 sobre la reducción absoluta del riesgo. Y obtenemos el número de niños que es necesario tratar con musicoterapia para obtener un caso de mejora en el test cognitivo. Posibles variables modificadoras. Podría ser también que el efecto de la musicoterapia sobre la mejora en el test cognitivo se viera modificado por otras variables, como por ejemplo por el género, es decir, que obtuviéramos diferentes resultados según si el niño es chico o chica. Para ver si existe interacción, debemos de nuevo estratificar los resultados según el género. Sin embargo, en este caso, nos fijamos en el Test of Homogeneity y más concretamente en la P de interacción. Si la P de interacción nos da un valor menor de 0,05, entonces sí existe interacción, ya que se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad. Posibles variables confusoras. Podría ser que obtuviéramos una notable mejora en aquellos tratados con musicoterapia, pero que esto no se debiera a la propia musicoterapia, sino a otro tipo de estimulaciones que nos estarían confundiendo, como por ejemplo el deporte, las lenguas, mascotas, la socialización con otros niños. Es decir, la confusión se refiere a que nosotros atribuimos a un factor de exposición una asociación con la enfermedad diferente a la real. Se suele dar cuando un factor guarda relación con la exposición y la enfermedad. Para evitar o solucionar la confusión tenemos diferentes métodos. En nuestro caso hemos utilizado la aleatorización, ya que es la única forma de controlar todos los posibles factores de confusión. El investigador, mediante la entrevista previa a los padres, posee información sobre otras posibles estimulaciones cognitivas a las que están expuestos los niños. Esta información no debe influir en la división de los grupos entre expuestos y no expuestos, pero sí que debe ser analizada al final para evaluar su posible efecto confusor. Se trata de estratificar los resultados de los grupos según si han sido expuestos a una estimulación o no. Por ejemplo, en el caso del deporte, tendríamos dos grupos, aquellos que realizan algún tipo de deporte y los que no. Calculamos el riesgo relativo bruto antes de estratificar y el riesgo relativo ajustado después de estratificar. Si la diferencia nos da un valor mayor de un 10%, entonces estamos ante una variable confusora. Haríamos lo mismo para las otras estimulaciones. A continuación vamos a hablar sobre los sesgos que hemos podido cometer durante nuestro estudio.
Utilizando un ensayo clínico aleatorizado, hemos podido conseguir reducir bastante el riesgo de tener sesgos. Sin embargo, como sabemos, en este tipo de estudios los sesgos tienen una gran influencia en los resultados y debemos detectarlos para tenerlos en cuenta. Debemos destacar la posible existencia de un sesgo de memoria, dado que el investigador realiza una previa entrevista a los padres para obtener información sobre otras posibles estimulaciones cognitivas a las que están expuestos los niños. Otro tipo de sesgo sería el de financiación de ensayo. Puede resultar costoso y no conseguir suficiente dinero para realizar el estudio. Y por último sería el sesgo por abandono. Podría darse la situación en la que los padres averigüen que sus hijos no están recibiendo clases de musicoterapia y como consecuencia decidan abandonar el estudio. Sin embargo, a pesar de estos posibles sesgos, consideramos que las fuentes utilizadas para obtener información han sido adecuadas y fiables. De esta manera vamos a sopesar que el estudio es de calidad. ¿Por qué hemos elegido el ensayo clínico como modelo epidemiológico? Bueno, pues tiene una serie de ventajas. Son los estudios que mejor valoran la utilidad de una intervención y aportan mayor evidencia causal. Permiten un gran control sobre cualquier efecto que no sea el estudiado. Además, van a posibilitar el empleo de técnicas de enmascaramiento. También vamos a tener una serie de limitaciones. Los problemas éticos son el principal inconveniente de este tipo de estudios. No es admisible exponer a un sujeto a un factor de riesgo que presumiblemente es el causante de una enfermedad. Además, también suponen un coste elevado y son difíciles de realizar, requieren tiempo, etc. Sin embargo, al tratarse de un síndrome de Down con una prevalencia bastante elevada en el País Vasco, hemos considerado que sería de gran utilidad el ensayo clínico previamente explicado.